Salve Regina. Bienvenidos a la sesión número 22 de nuestro ciclo de formación sobre la Eucaristía. Nos encontramos ya en los últimos detalles eucarísticos en el relato de la multiplicación de los panes en San Juan. Hoy día vamos a ver el versículo 11, donde dice: tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió a los recostados. El detalle específico que vamos a ver es este: los repartió a los recostados. La acción de dar el pan, esto de repartió, de dio el pan, se encuentra en todos los relatos de la multiplicación de los panes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recordemos que en Mateo y Marcos se encuentra 2 veces el relato de la multiplicación de los panes. Por lo tanto, en los 6 relatos está esta acción de dio el pan. También se encuentra en los relatos de la institución de la Eucaristía: Mateo, Marcos y Lucas, a excepción de Primera Carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 24, que es también donde está el relato de la institución de la Eucaristía. Pero vamos a detenernos en una diferencia importante en el relato de la multiplicación de los panes entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y San Juan. Dice en Mateo, Marcos y Lucas que Jesús dio el pan a los discípulos y los discípulos lo distribuyeron de manera genérica a la muchedumbre, a la gente, a ellos. Entonces, esto ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 14, versículo 19, Lucas capítulo 9, versículo 16, Marcos capítulo 6, versículo 41. ¿Cuál es la diferencia con San Juan? San Juan dice que Jesús mismo es el agente de dar el pan. Él mismo es el que lo da. Y además, no dice que lo da solamente a la muchedumbre, a la gente, a ellos, sino que especifica que lo da a los recostados. Entonces, 2 detalles importantes: Jesús mismo es el agente del verbo, de él dio el pan, y por otra parte, los beneficiarios son acá mencionados como los recostados. Entonces vamos a ver primero hacia dónde nos quiere conducir el evangelista al decirnos que Jesús mismo es el agente de dar el pan. Por una parte, nos está conduciendo hacia el discurso del pan de vida que viene después de la multiplicación de los panes en la sinagoga de Cafarnaún. Allí el Señor dice en su discurso en el versículo 27: el alimento que os dará el Hijo del Hombre. Y luego en el versículo 51 dice: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por tanto, el evangelista, al decir que Jesús mismo es el agente de dar el pan, nos está conduciendo hacia este momento del discurso del pan de vida, que contiene las palabras más aclaratorias de la Eucaristía, a ese momento donde Jesús se muestra como el mismo el que va a dar
el pan y como Él mismo el que se da como alimento. Por otra parte, el evangelista nos está conduciendo también hacia la última cena, momento primordial antes de la pasión del Señor, donde instituye la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en todos los relatos, Mateo, Marcos y Lucas, menos en Primera de Corintios, dice que Jesús mismo es el que da el pan, él mismo dio el pan. Por ejemplo, si ustedes van a Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20, dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Entonces, en la institución de la Eucaristía, en la última cena, Jesús mismo es el agente del Verbo, tal como en el relato de la multiplicación de los panes. Él mismo da, él mismo es el que dio los panes. Por otra parte, cuando dice que los beneficiarios son los recostados y no dice solamente a la muchedumbre, como dicen los relatos anteriores a San Juan, Mateo, Marcos y Lucas, sino que especifica a los recostados, esta palabra, como bien detallamos en la sesión 21, la sesión anterior, se refiere a las comidas de Jesús en el Nuevo Testamento con los apóstoles o con los invitados. Tiene que ver siempre con el contexto, cuando se ocupa esta palabra, siempre tiene que ver con el contexto de comida, de banquete. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a Mateo 9:10, aconteció que estando recostado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se recostaron juntamente con él. Es una comida del Nuevo Testamento con Jesús. Luego Mateo capítulo 22, versículos 10 al 11. Saliendo a los caminos, reunieron tantos como hallaron, malos y buenos, y llenaron la fiesta de bodas de los reclinados, de los recostados. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se usa esta palabra griega, eh, está anakeimenois, está claramente remontándonos hacia las comidas del Señor. Y luego, en la última cena, se ocupa varias veces esta palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 12, cuando hubo lavado los pies de ellos y tomando sus vestidos, se reclinó a la mesa otra vez. O como vimos también la sesión anterior, en capítulo 13 de San Juan, versículo 23, el discípulo a quien Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús. Entonces, nos está conduciendo el evangelista a estas comidas de Jesús con los suyos y los invitados y nos está remontando a el gran banquete que se va a instituir allí en la última cena, que es la Eucaristía, donde Cristo mismo se nos va a dar. No solamente Él es el que da el alimento, sino que Él mismo se da como alimento, da su carne para la vida del mundo, porque su carne es verdadera comida en el sentido de que nos está transmitiendo, nos está dando la vida de Dios, la vida que Él goza eternamente
en el seno de la Santísima Trinidad. Entonces, en definitiva, San Juan, al decir Jesús dio o repartió el pan a los recostados, nos está hablando de un banquete donde Cristo es Él mismo que se nos da como comida. Nos está hablando de un festín abierto a todos los pueblos, no para los que somos santos, sino para los que nos sabemos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de su misericordia, necesitados de la vida de Dios. Por eso el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, mira que estoy a la puerta llamando. Si uno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. De eso es lo que hablan todas estas comidas hacia la que nos quiere remontar el evangelista. Primero a estas comidas que nos van a llevar a la comida primordial instituida en la última cena, pero que se trata de la Eucaristía, donde Cristo mismo se nos da a comer para tener verdadera vida y seamos realmente felices. Salve. Regina